¿Qué sucede cuando el privilegio y el prejuicio chocan con el poder oculto a 30.000 pies de altura? En un vuelo rutinario de Nueva York a Londres, una mujer exitosa y engreída decide que un joven adolescente negro no pertenece a la primera clase. Inicia una campaña de acoso para hacerse con su escaño, impulsada por un racismo feo y profundamente arraigado. Pero ella comete un error crucial que le cambiará la vida. Ella no tiene ni idea de que la chica tranquila y digna a la que está intentando acosar es la hija del director ejecutivo de la aerolínea. Esto no es solo una historia sobre una discusión por un asiento. Se trata de un error de juicio colosal que desencadenará una reacción en cadena de consecuencias devastadoras, demostrando que el karma no solo se repite. Aterriza con la fuerza de un avión jumbo. Antes de comenzar, comenta desde donde nos estás viendo hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, vamos a ello. La cabina de primera clase del vuelo 815 de Aura Airlines era un oasis de tranquilidad cuidadosamente diseñada. El suave zumbido de los motores Rolls-Royce Trent 900 era una tenue promesa del viaje que les esperaba. Un suave ruido blanco contrastaba con el sutil tintineo de las copas de cristal y el suave murmullo de las conversaciones. Maya Washington, de 17 años, se acomodó en el asiento 2A, un asiento junto a la ventana, y dejó escapar una lenta y satisfecha respiración. El lujoso cuero del asiento era un mundo aparte de la abarrotada cabina de clase económica a la que estaba acostumbrada. Por supuesto, fue obra de su madre. Un regalo sorpresa de graduación, un billete de primera clase a Londres para asistir a un prestigioso programa de escritura creativa de 6 semanas en la Universidad de Oxford. Maya repasó con el dedo el logotipo bordado en el reposacabezas. Aura Airlines, la aerolínea de su madre. Seguía siendo un concepto surrealista. Eleanor Sutton, su madre, no era solo una jefa. Ella era la jefa. El director ejecutivo. La mujer que rompió barreras con una mente brillante y una voluntad de hierro. Para Maya, sin embargo, ella simplemente era mamá. La mujer que preparaba desayunos con panqueques los domingos, que la ayudaba con la tarea de cálculo por FaceTime y que siempre le recordaba: tu valía no está determinada por las opiniones de los demás. Se forja en tu propio carácter e integridad. Sacó su cuaderno con una pluma estilográfica muy querida, cuya tinta era de un azul cerúleo intenso. La página en blanco era una invitación. Quería plasmar esa sensación, la mezcla de emoción y nerviosismo, la impresión de estar al borde de una nueva aventura. La luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal ovalado, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El personal de tierra se movía con eficiencia propia de la práctica sobre la pista de aterrizaje. Un ballet de maquinaria y chalecos fluorescentes. Fue durante ese momento de tranquila reflexión cuando sintió por primera vez la mirada. Fue una sensación física, como un dedo frío que recorría una línea por su columna vertebral. Maya levantó la vista de su diario, recorriendo con la mirada la cabaña. Su mirada se posó en una mujer que acababa de embarcar y ahora estaba de pie en el pasillo, mientras una azafata se encargaba de su equipaje de mano. La mujer tendría quizás unos 50 y tantos años, estaba impecablemente vestida con un traje Chanel color crema, y su cabello rubio estaba recogido en un severo pero impecable moño. Su rostro era una máscara de cortesía social, pero sus ojos, penetrantes y azules, estaban fijos en Maya con una expresión que no tenía nada de cortés. Era una mirada de fría y analítica desaprobación. Era una mirada que evaluaba, juzgaba y descartaba todo con un solo gesto silencioso. Los labios de la mujer estaban apretados formando una fina línea sin sangre. Maya practicaba desenvolverse en espacios donde a menudo era una de las pocas personas negras a las que se les ofrecía una pequeña y tímida sonrisa. Fue un gesto de paz, un saludo silencioso. La mujer no lo devolvió. En cambio, sus ojos se desplazaron rápidamente del rostro de Maya a su cómoda ropa de viaje, una sencilla sudadera gris con capucha y leggings, y luego al asiento número 2 iluminado en la pequeña pantalla de arriba.
Un fugaz destello de algo, molestia, incredulidad, cruzó su rostro antes de que la máscara de superioridad distante volviera a su lugar. El auxiliar de vuelo, un joven llamado Ben, con un rostro amable y deseoso de complacer, dirigió a la mujer a su asiento, el 3C, al otro lado del pasillo. La mujer, cuyo nombre Maya pronto descubriría que era Caroline Miller, se dejó caer en su asiento con un resoplido, abriendo de golpe un ejemplar del Wall Street Journal con un crujido agudo del papel que pareció innecesariamente fuerte en la silenciosa cabina. Maya intentó restarle importancia. Estaba acostumbrada a ello, a las suposiciones, a las escaleras. A menudo, la gente veía a una niña negra y se inventaba una historia que se ajustara a sus propios prejuicios. No vieron a la hija de un director ejecutivo, a la mejor alumna de su promoción, a la aspirante escritora que había ganado una beca para uno de los programas de verano más competitivos del mundo. Vieron un estereotipo, una anomalía que de alguna manera estaba fuera de lugar. Su madre le había advertido que esto sucedería. Que piensen lo que quieran, había dicho. Simplemente sabes quién eres. Así que Maya volvió a su diario, decidida a ignorar a la mujer y las palpables oleadas de hostilidad que emanaban del otro lado del pasillo. Escribió sobre la vista desde la ventana, sobre la promesa de Londres, sobre la primera línea de un cuento que comenzaba a formarse en su mente. Las puertas de la cabina se sellaron con un suave siseo neumático. Comenzó la demostración de seguridad, una danza sincronizada de cinturones de seguridad y máscaras de oxígeno. Cuando Ben, el auxiliar de vuelo, pasó por allí, Caroline Miller le hizo señas para que se detuviera. Su voz era baja, pero tenía un tono claramente cortante, un tono acostumbrado a que se le obedeciera. Disculpe, dijo, sin molestarse en levantar la vista del periódico. Creo que puede haber habido un error. Ben hizo una pausa, con la sonrisa imperturbable. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Caroline dobló el periódico con cuidado y lo colocó en el asiento vacío a su lado. Finalmente miró a Ben, pero sus ojos se dirigieron directamente hacia Maya. Con los asientos, continuó, con voz cargada de condescendencia. Creo que esa jovencita, señaló con un gesto de la barbilla, puede que esté en el camarote equivocado. Tal vez esté confundida. La clase económica está atrás. Maya se quedó paralizada, con la pluma suspendida sobre la página. Sintió como todas las cabezas en la pequeña cabina se giraban sutilmente. El murmullo de la conversación cesó. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado de repente. Ben miró a Maya, con un destello de confusión en los ojos, antes de volver a mirar a Caroline. Señora, le aseguro que todos nuestros pasajeros de primera clase están en sus asientos correctos. Yo mismo revisé la lista de pasajeros. ¿En serio?, preguntó Caroline, arqueando una ceja perfectamente definida. Quizás debería revisar su billete. Ya he visto que esto sucede antes. La gente se acerca desde el vagón, con la esperanza de encontrar un asiento vacío. Baja el tono de la cabina. El insulto fue claro, mordaz y pretendía ser escuchado. Las mejillas de Maya ardían con una mezcla de ira y humillación. La voz de su madre resonó en su cabeza, carácter e integridad. Cerró su diario, dejó la pluma cuidadosamente a su lado y respiró hondo y con calma. No iba a permitir que esa mujer la desconcentrara. No le daría la satisfacción de protagonizar una escena. Miró al otro lado del pasillo, encontrándose por primera vez con la gélida mirada de Caroline Miller. La tormenta acababa de tocar tierra. El silencio en la cabina de primera clase era ahora absoluto, interrumpido solo por el lejano zumbido de los motores preparándose para el despegue. Todos los pasajeros eran plenamente conscientes del drama que se desarrollaba. Ben, el joven auxiliar de vuelo, parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Estaba entrenado para los procedimientos de seguridad y para brindar un servicio amable, no para desactivar una granada social cuidadosamente colocada. Señora, dijo Ben con voz algo tensa.
Realmente no creo que sea necesario. Estoy segura de que la pasajera tiene una tarjeta de embarque válida, insistió Caroline, interrumpiéndolo con voz gélida. Centró toda su atención en Maya, recorriéndola con la mirada de nuevo, esta vez con un desprecio manifiesto. Señorita, su tarjeta de embarque. ¿Puedo verla? No se la había pedido a la azafata. Se la había exigido directamente a Maya. Una demostración de poder diseñada para humillarla y reafirmar su dominio. Era un desafío público. Maya sintió un escalofrío de rabia, intenso y agudo. Pero lo reprimió, enterrándolo bajo una capa de calma forzada. Recordó otra de las lecciones de su madre. En una confrontación, quien pierde los estribos es quien pierde el control. Mantén la calma. Di tu verdad en voz baja. Es mucho más poderoso que gritar. Lenta y deliberadamente, Maya metió la mano en el bolsillo lateral de su mochila. Sacó la tarjeta de embarque, de un papel impecable. No se la entregó a Caroline. En cambio, la levantó para que Ben la viera. Vuelo 815 a Heathrow, dijo con voz firme y clara, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. S2 a Washington, Maya. Ben se inclinó hacia adelante, echó un vistazo rápido al pase y le ofreció a Maya una sonrisa de disculpa agradecida. Gracias, señorita. Ve, señora, dijo, volviéndose hacia Caroline. Todo está en orden. Caroline Miller no quedó apaciguada. Sus finos labios se curvaron en una mueca de desprecio. Una tarjeta de embarque puede ser falsificada o puede haber sido obtenida de forma ilícita. Soy miembro Platinum Medallón y viajero frecuente de esta aerolínea. Pago una cantidad considerable de dinero por la exclusividad y la seguridad de esta cabina. Espero un cierto nivel de calidad. Y, francamente, hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras flotara en el aire. Esto no es. El subtexto era descarado. Tú, un adolescente negro con sudadera con capucha, no perteneces aquí. Estás bajando mi nivel. Un hombre en el asiento 1B, un hombre asiático de aspecto distinguido de unos 60 y tantos años llamado David Chen, bajó su tableta. Esa es una acusación bastante grave, dijo, con voz tranquila pero teñida de desaprobación. La joven ha mostrado su pase. Quizás usted debería mostrar un poco de cortesía básica. Caroline le lanzó una mirada venenosa. Le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos, señor. Esto es una cuestión de integridad de la cabina. Integridad de la cabina. El señor Chen resopló suavemente. Me suena más a una cuestión de prejuicio. El rostro de Caroline se tensó. Un leve rubor le subía por el cuello. El haber sido reprendido tan directamente había tocado una fibra sensible. Ella volvió a atacar a Ben. ¿Vas a hacer algo o vas a dejar que esta situación continúe? Quiero hablar ahora mismo con su sobrecargo, su jefe de cabina. Ben, claramente superado por la situación, tartamudeó. Sí, por supuesto, señora. Iré a buscar a María. Salió corriendo hacia la cocina, con el rostro enrojecido por el estrés. Maya respiró hondo y miró por la ventana, concentrándose en el lejano horizonte de Manhattan. Se negó a mirar a Caroline, se negó a enfrentarse al veneno. En cambio, le envió un mensaje de texto rápido a su madre. Con Barda y en mi asiento. Es precioso. A punto de despegar. Te quiero. Omitió intencionadamente la parte relativa al drama que se desarrollaba. Su madre ya tenía bastante con dirigir una empresa multimillonaria. Maya sentía que tenía que resolver esto por su cuenta. Ella no sería la damisela en apuros. Sería la hija de Eleanor Sutton, serena, fuerte e inquebrantable. Un instante después, apareció una nueva figura. Esta era María Rodríguez, la jefa de cabina. Era mayor que Ben, con una presencia tranquila y autoritaria que años de experiencia gestionando situaciones en vuelo habían perfeccionado hasta la perfección. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos eran penetrantes y no pasaban por alto nada.
Buenos días, señorita Miller, dijo María con un tono perfectamente neutral. Ben me dice que tienes una preocupación. Tengo más que una preocupación. Tengo una queja, espetó Caroline, señalando de nuevo a Maya. He explicado repetidamente que no creo que este pasajero pertenezca a la primera clase. Ella se ha negado a moverse y su asistente junior no ha hecho nada. Pago por una experiencia de primera calidad y espero que su personal la garantice. María dirigió su mirada hacia Maya. No era una mirada sospechosa ni acusadora, sino una mirada tranquila y evaluativa. Señorita, dijo, suavizando ligeramente la voz. Disculpen las molestias. ¿Le importaría mostrarme su tarjeta de embarque para que podamos solucionar esto para la señorita Miller? Fue una petición, no una exigencia. La diferencia lo era todo. Maya asintió y volvió a levantar su pase. María le echó un vistazo, luego miró una tableta que sostenía en la mano. Washington Maya, asiento 2A. Te tengo aquí mismo en nuestro manifiesto de pasajeros. Ya estáis registrados y en vuestros asientos correctos. Bienvenida a bordo, Maya. Nos alegra tenerte con nosotros. El uso de su nombre de pila, la cálida bienvenida. Fue un acto deliberado de validación, una clara señal para todos en la cabina de que Maya era una pasajera legítima y valiosa. También supuso una refutación directa de toda la premisa de Caroline. El rostro de Caroline, si cabe, se volvió aún más frío. La fachada de cortesía se resquebrajaba, dejando al descubierto la cruda fealdad que se escondía debajo. ¿Esto es ridículo? Ella siseó, con voz baja y furiosa. ¿Qué hizo? ¿Usó millas de viajero frecuente de sus padres? ¿Algún tipo de programa de acción afirmativa de la aerolínea? No puedo creer que ahora haya bajado tanto sus estándares. Mi esposo y yo somos miembros del Club Centurión. Tenemos contactos. Esto no termina aquí. La mención de la acción afirmativa fue la gota que colmó el vaso. Fue un estereotipo racista descarado, y resonó en la silenciosa cabina con un golpe seco y repugnante. Maya finalmente habló, con voz suave pero con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Estoy en este asiento porque tengo un boleto, igual que usted. Y mi presencia aquí no baja ningún estándar, pero su comportamiento, señora, sin duda está bajando la decencia de esta cabina. Por un segundo, Caroline se quedó atónita, con la boca ligeramente entreabierta. Claramente no estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente a alguien a quien ya había descartado como insignificante. María Rodríguez intervino antes de que la situación pudiera empeorar. Su sonrisa profesional había desaparecido, reemplazada por una expresión firme y seria. Señorita Miller, dijo, con la voz ahora desprovista de toda calidez. Eso es suficiente. Estás acosando a otro pasajero. Necesito que guardes silencio y detengas este comportamiento inmediatamente o me veré obligado a notificar al capitán. ¿Me entiendes? La amenaza directa flotaba en el aire. Por primera vez, un destello de incertidumbre apareció en los ojos de Caroline Miller. Ella había insistido, esperando que el mundo se doblegara a su voluntad, pero se había topado con un muro. Con una última mirada de odio hacia Maya, agarró el periódico y lo abrió de golpe, creando así un escudo de papel a su alrededor. El enfrentamiento inmediato había terminado, pero el aire seguía impregnado de un residuo tóxico. El avión inició su lento rodaje hacia la pista, pero el viaje ya estaba irremediablemente arruinado. El ascenso inicial fue suave, una elegante ascensión a través de los cielos salpicados de nubes sobre Nueva York. Debajo, la ciudad se redujo a un esquema brillante y luego desapareció, reemplazada por el azul profundo e infinito del Atlántico. Sin embargo, dentro de la cabina de primera clase del Aura 815, el ambiente distaba mucho de ser tranquilo. Un silencio tenso e incómodo se había instalado en el ambiente. Los demás pasajeros intentaron volver a sus libros y películas, pero la fealdad del enfrentamiento anterior persistía como un hedor nauseabundo. Maya mantuvo la mirada fija por la ventana,
observando cómo la curvatura de la tierra se hacía sutilmente evidente, pero no estaba viendo el paisaje. Estaba repasando mentalmente las palabras de Caroline Miller. El programa de acción afirmativa redujo sus estándares. Las frases estaban diseñadas para cortar, para disminuir, para invalidar su misma presencia. Eran armas que ya había encontrado antes, pero nunca perdieron su poder destructivo. Sintió como un nudo familiar de ira y frustración se le apretaba en el estómago. Quería gritar. Tenía ganas de llorar. En cambio, respiró hondo de nuevo y se concentró en la fortaleza de su madre. No dejes que te roben la paz. María y Ben comenzaron el servicio de primera clase. Cuando Ben se acercó al asiento de María, le temblaban ligeramente las manos. Señorita Washington, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo siento muchísimo. Eso fue completamente inaceptable. No fue tu culpa, dijo Maya, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Lo intentaste. ¿Le puedo ofrecer algo para empezar? ¿Una copa? ¿Un poco de champán para celebrar tu viaje? Se ofreció desesperado a enmendar sus errores. Un refresco de jengibre estaría genial. Gracias, respondió ella. Cuando María atendió a Caroline Miller, la interacción fue un ejemplo de gélida profesionalidad. No hubo charla trivial, solo un breve intercambio de pedidos de bebidas y whisky solo. Durante aproximadamente una hora, se mantuvo una frágil tregua. Caroline permaneció oculta tras su periódico, consumida por su indignación. Maya intentó evadirse en su diario, escribiendo furiosamente, canalizando sus emociones en la página. Pero Caroline Miller no era una mujer que dejara pasar las cosas. Estaba acostumbrada a ganar, a tener la última palabra. La reprimenda pública de la azafata y el silencioso desafío de la adolescente habían sido insultos profundos e imperdonables para su autoestima. Dobló el periódico con un crujido decidido y pulsó el botón de llamada. Ben apareció casi instantáneamente. Sí, señora. Necesito ir al baño, anunció Caroline. Pero me gustaría usar el que está en la parte delantera de la cabina. Había 2 lavabos para el camarote de primera clase de 16 personas, uno en la parte delantera y otro justo detrás. Ambos se encontraban actualmente desocupados. Por supuesto, señora, está justo arriba. Sin embargo, Caroline la interrumpió, clavando sus ojos en Maya. No me siento cómoda pasando por delante de su asiento. No me siento segura. Lo absurdo de la declaración era asombroso. Maya era una chica de 17 años con un libro. Caroline era una mujer adulta que hacía una afirmación manifiestamente falsa e incendiaria. Ben se quedó sin palabras. Señora, no entiendo. Es muy sencillo, dijo Caroline, alzando la voz para que todos pudieran oírla. Este pasajero se mostró hostil conmigo anteriormente. Toda la cabina lo vio. Me siento amenazado. Quiero que la trasladen. Trasládenla a la parte trasera de la cabina de primera clase. O mejor aún, que regrese a la sección de economía, donde claramente pertenece. Entonces me sentiré lo suficientemente cómodo como para moverme por la cabina. Esto fue una escalada calculada. Ya no se limitaba a cuestionar el derecho de Maya a estar allí. Estaba inventando una amenaza, presentando a Maya como una agresora. Fue una táctica vil y peligrosa, que explotaba estereotipos racistas que presentaban a las personas negras como inherentemente amenazantes. David Chen, el empresario del apartamento 1B, ya había escuchado suficiente. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Esto ha llegado demasiado lejos, dijo, con voz autoritaria. Se dirigió a María, que ya caminaba con paso decidido por el pasillo. María, he presenciado todo este incidente. Esta mujer ha sido la única agresora desde que subió a bordo. Ha acosado racialmente a esta joven y ahora está haciendo acusaciones infundadas y difamatorias. Su comportamiento no solo es inapropiado, sino abusivo. María asintió con la cabeza al señor Chen,
con una expresión de sombría aceptación en su rostro. Se enfrentó a Caroline, con postura rígida y expresión inflexible. «Señorita Miller», dijo María con voz baja y firme, sin dejar lugar a réplica. «Acabas de cruzar una línea. Hacer una acusación falsa contra un pasajero es una falta grave. Ya se te advirtió anteriormente. Has optado por ignorarla. ¿Cómo te atreves?». Caroline chilló, con la voz quebrada por la furia. Ahora estaba de pie, con el rostro contorsionado en una horrible máscara de rabia. «¿Sabes quién es mi marido? Robert Miller, de Miller Logistics. Tenemos una cuenta corporativa multimillonaria con Aura. Te haré perder tu trabajo por esto. Yo me quedaré con todos vuestros trabajos». Primero señaló con el dedo a María, luego a Ben y finalmente, con saña, a Maya. «Y tendrás suerte si vuelves a volar alguna vez». La pequeña María se interpuso directamente entre Caroline y Maya, protegiéndola de la diatriba. «Eso es todo. Esto ha terminado». Habló por el pequeño teléfono intercomunicador situado en el mamparo. «Capitán, soy María. Tenemos una situación de código Bravo en la cabina de primera clase. Un pasajero se comporta de forma indisciplinada y profiere insultos. Necesito que autorices la acción». La cabina quedó sumida en un silencio atónito. Un código Bravo era grave. Significaba que un pasajero era considerado un riesgo para la seguridad. La voz del capitán, distorsionada pero firme, resonó con un crujido a través del intercomunicador, audible para quienes estaban cerca. «Acción autorizada. María, sigue el protocolo. Iniciaremos nuestros procedimientos de desvío si es necesario». El rostro de Caroline Miller palideció. «Desviación». Las palabras parecieron, por fin, penetrar su burbuja de egocentrismo. La amenaza de tener que dar la vuelta a todo un Airbus A380 era una consecuencia que ni siquiera ella podía ignorar. «No te atreverías», susurró, dejando escapar la bravuconería de su voz. «Mírame», dijo María, con los ojos como fragmentos de granito. «Regrese a su asiento inmediatamente. No vuelva a hablar ni a mirar a la señorita Washington durante el resto del vuelo. No pulse el botón de llamada a menos que sea una emergencia médica. Si incumple alguna de estas instrucciones, el capitán desviará el vuelo al aeropuerto más cercano, donde la recibirán las autoridades federales». ¿Me explico? Derrotada, humillada y consumida por una rabia impotente, Caroline Miller se recostó lentamente en su asiento. No abrió el periódico. Simplemente miró al frente, con las manos apretadas en puños sobre su regazo. Había ido demasiado lejos y finalmente, lo supo con un terror paralizante. El vuelo continuó hacia Londres. Pero para Caroline Miller, el destino estaba a punto de convertirse en un lugar inimaginable. Acababa de sellar su propio destino. El resto del vuelo transcurrió en un estado de tensión contenida. El aire en la cabina de primera clase seguía cargado de una tensión tácita. Caroline Miller era una estatua de furia silenciosa en su asiento, rechazando comidas, bebidas y cualquier interacción, una nube de resentimiento en el aire. Traje Chanel color crema. La tripulación, liderada por María, actuó con impecable profesionalismo. Pero todos estaban en alerta máxima. Se esmeraron en prestarle especial atención a Maya, ofreciéndole refrigerios, almohadas adicionales y palabras de aliento. El señor Chen le dedicaba un gesto tranquilizador cada vez que la miraba. Maya, por su parte, intentaba recuperar la calma. Se puso sus auriculares con cancelación de ruido, reprodujo una lista de música clásica relajante y logró sumergirse en una novela. Pero en el fondo, estaba conmocionada. La brutalidad injustificada del ataque le había dejado una profunda huella. No se trataba solo de un asiento en un avión. Se trataba de su derecho a existir en un espacio, a ser vista como un individuo y no como un símbolo del prejuicio ajeno. Cuando el avión comenzó su descenso a Heathrow, una ola de alivio la inundó. Ya casi había terminado.
Una vez que aterrizaron y el avión se dirigió a la puerta de embarque, la señal de abrocharse el cinturón se apagó. Caroline Miller se puso de pie en un instante, agarró su bolso del compartimento superior sin decir palabra ni mirar a nadie. Prácticamente se abrió paso a empujones entre los demás pasajeros para ser la primera en bajar del avión, desapareciendo por la pasarela como un fantasma malévolo. Mientras Maya recogía sus cosas, María se acercó a su asiento. Maya, dijo en voz baja, he presentado un informe completo del incidente. Incluí una declaración del señor Chen como testigo. Mi informe deja muy claro quién fue el agresor. Solo quiero que sepas que no toleramos ese tipo de comportamiento en Aura Airlines. Lamento profundamente que su viaje haya comenzado de esta manera. Gracias, María, dijo Maya con voz llena de sincera gratitud. Lo manejaste a la perfección. Señor Chen también pasó por allí. Señorita, dijo, ofreciéndole su tarjeta de visita. David Chen, si usted o la aerolínea necesitan algo más de mi parte, no duden en llamarme. Nadie debería ser sometido a eso. Gracias, señor Chen. Significa mucho para mí, respondió Maya, guardando la tarjeta cuidadosamente en su cartera. Tras pasar por la aduana y recoger su equipaje, Maya encontró un rincón tranquilo en la sala de llegadas y finalmente llamó a su madre. Había planeado esperar para no preocuparla, pero necesitaba oír su voz. Hola, mamá. Aterricé sano y salvo. Mamá, cariño, me alegra tanto oírlo. ¿Qué tal el vuelo? ¿El asiento era todo lo que soñabas? La voz de Eleanor Sutton era cálida y llena de amor, un marcado contraste con la frialdad que Maya acababa de soportar, y de repente se derrumbó. La compostura que Maya había mantenido durante 7 horas seguidas se desmoronó. Su voz temblaba mientras relataba todo el asunto. La escalera, los comentarios condescendientes, el comentario sobre la discriminación positiva, las falsas acusaciones, la advertencia final del capitán. No omitió nada. Al otro lado de la línea, en una elegante oficina acristalada con vistas al horizonte de Chicago, Eleanor Sutton escuchaba. A medida que se desarrollaba la historia de su hija, su expresión cambió. La cálida sonrisa maternal desapareció, reemplazada por una calma glacial que cualquiera que la conociera profesionalmente habría reconocido como el preludio de un huracán. Sus nudillos, donde sujetaba el bolígrafo, estaban blancos. No era solo una madre que se enteraba de que su hija había resultado herida. Era la directora ejecutiva de Aura Airlines, al enterarse de que una pasajera había sido víctima de acoso e insultos racistas en uno de sus vuelos principales por parte de un supuesto cliente premium, sintió que era una violación de todo aquello que había construido con tanto esfuerzo, una cultura de inclusión, respeto y un servicio excepcional. Esto no era solo un insulto a su hija, sino a su empresa, a sus empleados y a sus propios principios. Maya, dijo Eleanor con voz peligrosamente baja. Primero quiero que me digas. ¿Estás bien? Ahora sí, dijo Maya entre sollozos. Fue horrible, mamá. Lo sé, cariño. Siento mucho que hayas pasado por eso. Fuiste fuerte y serena, y estoy increíblemente orgullosa de ti. Ahora, quiero que lo olvides. Ve a tu residencia, instálate y prepárate para Oxford. No le dediques ni un segundo más a esa mujer. ¿Puedes hacerlo por mí? Lo intentaré. Bien. Te quiero mucho. Te llamaré mañana para ver cómo estás. Yo también te quiero, mamá. Tras colgar, Eleanor Sutton permaneció en silencio durante 1 minuto entero. Su mirada se fijó en el horizonte, pero al no ver nada, la furia contenida que había estado creciendo en su interior comenzó a cristalizarse en una acción fría y calculada. Giró en su silla y pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. Samantha, dijo con voz inexpresiva. Cancela mi reunión de las 4 de la tarde. Conecta conmigo al jefe de operaciones de vuelo, al jefe de seguridad corporativa y al responsable de nuestro departamento legal en una teleconferencia.
10 minutos y entréguenme el informe completo del incidente del vuelo 815 de Aura, de Nueva York a Heathrow, que aterrizó hace unos 30 minutos. Necesito el registro del sobrecargo, las declaraciones de los testigos, la lista de pasajeros y la información de contacto de la tripulación. También quiero que recopilen todos los datos que tenemos sobre una pasajera llamada Caroline Miller y su esposo, Robert Miller. Quiero saber su historial de vuelos, sus cuentas corporativas, sus quejas, todo. Díganle al equipo que esto es de máxima prioridad. Una alerta de código rojo en Aura Airlines era un evento de la más alta urgencia, que solo se iniciaba por orden directa del director ejecutivo. Significaba que todo el trabajo se detenía. Significaba que se estaba gestionando una crisis desde la cúpula. Mientras Samantha se apresuraba a ejecutar las órdenes, Eleanor Sutton se levantó y caminó hasta el ventanal de su oficina. Miró hacia abajo, a la ciudad, a las miles de personas que seguían con sus vidas. Su aerolínea transportaba a millones de personas como ellos cada año. Personas de todas las razas, de todos los orígenes, de todos los ámbitos de la vida. La idea de que una de ellas, su propia hija, se sintiera incómoda e insegura bajo su responsabilidad era una ofensa que no podía tolerar. Caroline Miller había amenazado con despedir gente. Se había jactado de la cuenta corporativa de su marido. Había intentado usar su supuesta posición como un arma. No tenía ni idea de que acababa de provocar una pelea con la persona que tenía el control absoluto. El karma que había atraído con tanta ligereza ya no era un concepto cósmico vago. Ahora era una orden corporativa de máxima prioridad, y se dirigía hacia ella con toda la fuerza imparable de una corporación global. En menos de una hora, la sala de juntas de Eleanor Sutton se había convertido en un centro de mando. En la enorme pantalla al frente de la sala se proyectaba el archivo digital del vuelo 815. El informe de María Rodríguez era conciso, profesional y condenatorio. Detallaba el comportamiento de Caroline Miller desde el momento en que embarcó, citando textualmente sus comentarios racistas y despectivos. Señalaba su invención de sentirse amenazada y sus insultos a la tripulación. Adjunto al informe figuraba un brillante el informe sobre la actitud tranquila y respetuosa de Maya, junto con la declaración completa y corroborativa de David Chen, que describía a Caroline como una fanática desquiciada. Llevó a Eleanor a preguntar con voz firme: ¿asesoría legal? ¿Cuál es nuestra posición? Los tres ejecutivos presentes, un abogado experimentado, un exagente del FBI a cargo de la seguridad y un veterano jefe de operaciones, sabían que no era momento para andarse con rodeos. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, nuestro equipo, en particular la señorita Rodríguez, tuvo un desempeño excepcional. El abogado, un hombre llamado Mark, comenzó. Siguieron los protocolos de desescalada, emitieron una advertencia clara y documentaron todo. Protegieron al pasajero acosado y la integridad del vuelo. Estamos en terreno firme. No estoy hablando de responsabilidad civil, Mark. Me refiero a la acción. Eleanor lo corrigió, con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. Esta mujer, Caroline Miller, amenazó a mi equipo y acosó racialmente a una joven de 17 años. Ella creó un ambiente hostil. ¿Qué podemos hacer? La jefa de seguridad, una mujer estoica llamada Jessica, tomó la palabra. Podemos y debemos prohibirle volar con Aura de por vida. Su comportamiento viola claramente nuestra política de conducta de pasajeros. Podemos emitir una notificación formal y reembolsarle cualquier billete futuro que haya reservado. Es un procedimiento estándar para pasajeros problemáticos de nivel 3. Eleanor asintió lentamente. Una prohibición de por vida. Eso es un comienzo. Inicie los trámites burocráticos. Entonces el jefe de operaciones, un hombre llamado Omar, sacó a relucir el archivo que Eleanor había solicitado sobre los Miller. Los datos dibujaban un panorama. Caroline y Robert Miller viajaban frecuentemente en primera clase, principalmente por negocios. Tenían una historia no de racismo manifiesto, sino de algo igualmente revelador.
Una larga retahíla de quejas insignificantes. Un vino que no se enfrió a la temperatura precisa. Una azafata que no sonreía lo suficiente. Un retraso de 10 minutos por el que exigieron miles de millas de compensación. Eran los quejosos profesionales del Parlamento de las aerolíneas. Pasajeros que se aprovecharon de su estatus para obtener privilegios y hacerles la vida imposible a los tripulantes. Este último incidente no fue una anomalía. Fue una escalada de un patrón latente de prepotencia que se venía gestando desde hacía tiempo. Entonces Omar hizo clic en otro archivo y toda la situación cambió a una nueva dimensión. Aquí es donde se complica la cosa, Eleanor, dijo, señalando una sección de la pantalla. Robert Miller, director ejecutivo de Miller Logistics. Son uno de nuestros mayores socios corporativos de transporte de mercancías en el corredor noreste. Se encargan de la logística terrestre de nuestra división de carga en los aeropuertos JFK, Newark y Boston. Eleanor se quedó mirando la pantalla. Defina socio grande. Tienen un contrato de 5 años y $80 millones con nosotros, dijo Omar, dejando que la cifra calara hondo. Y vence en 2 semanas. La habitación quedó en silencio. A eso se refería Caroline Miller. Esa era la ventaja que ella creía tener. La cuenta multimillonaria. Para ella, era un escudo, una licencia para actuar con impunidad. El abogado Mark se removió incómodo en su asiento. Eleanor, esto sí que complica las cosas. Si prohibimos la entrada a su esposa, Robert Miller podría rescindir el contrato. $80 millones representan una parte importante del negocio. Podría alegar que estamos actuando de mala fe, que se trata de una especie de venganza personal. Eleanor escuchó. Su rostro, una máscara ilegible. Se acercó a la ventana y volvió a mirar hacia la ciudad. Por un momento, sus ejecutivos pensaron que estaba reconsiderando su postura, sopesando el riesgo financiero frente al capital. La habían juzgado completamente mal. Se volvió hacia ellos, y la mirada en sus ojos era de pura e inquebrantable determinación. Podría, convino Eleanor en voz baja. Podría intentarlo, pero se equivocaría. Esto no es nada personal. Hizo una pausa, dejando que su voz descendiera a un tono gélido y deliberado. Se trata de una cuestión de identidad corporativa. ¿Quiénes somos en Aura Airlines? ¿Somos una empresa que tolera el racismo y el abuso si el perpetrador está vinculado a un contrato de $80 millones? ¿Somos una empresa que les dice a nuestros auxiliares de vuelo, a nuestros clientes y a mi propia hija que su dignidad está en venta, que su seguridad es negociable? Miró a cada ejecutivo a los ojos. La respuesta es no, no lo somos. En el momento en que cedamos en eso, perderemos todo lo que importa. Nuestra marca, nuestra integridad, nuestra alma. Ese contrato de $80 millones no le proporciona ninguna ventaja. Es una responsabilidad. Regresó a la mesa y apoyó las manos planas sobre su superficie pulida. Un plan se estaba gestando tras sus ojos, frío y preciso. Esto es lo que vamos a hacer, comenzó. Su voz era el sonido tranquilo y sereno de un poder inmenso a punto de desatarse. No vamos a vetar a Caroline Miller. Aún no. Eso sería demasiado simple. Eso le permitiría a su marido presentar el asunto como una disputa sin importancia. Ella miró a Omar. Concertar una reunión con Robert Miller para la próxima semana. Dígale que se trata de la renovación del contrato. Una última despedida. Reserve nuestra sala de juntas principal para empresas. Haz que parezca rutinario. Luego se volvió hacia Jessica. Quiero que recuperes las grabaciones de audio de la cabina del vuelo 815. La primera clase siempre se graba por motivos de seguridad. Aísle cada palabra que dijo Caroline Miller. También quiero que obtengas una declaración jurada firmada y notariada de María Rodríguez y Ben Carter y que te pongas en contacto con nuestro testigo, David Chen. A ver si está dispuesto a dar una declaración formal. Hágale saber que el director ejecutivo se está encargando personalmente de esto. Finalmente,
miró a Mark. Quiero que revises la cláusula del Código de Conducta de los Socios en nuestro contrato con Miller Logistics. Apuesto a que ahí hay frases sobre mantener los estándares de ética, la conducta profesional y no desacreditar a la aerolínea. Quiero que se redacte una carta de despido en la que se alegue un incumplimiento de esa cláusula. Téngalo listo para la reunión. Los ejecutivos la miraron fijamente, dándose cuenta de la audacia y la brillantez de su plan. No solo iba a vetar a Caroline Miller. No iba a arriesgar el contrato. Iba a utilizar el contrato como una guillotina. Ella estaba atrayendo a Robert Miller a su sala de juntas con el pretexto de que todo transcurriera con normalidad, donde lo confrontaría no solo con el vil comportamiento de su esposa, sino también con las catastróficas consecuencias comerciales de ese comportamiento. Eleanor, dijo Mark, con una lenta sonrisa que se extendía por su rostro. Eso es devastador. No, le corrigió Eleanor, con una expresión tan dura como el diamante. Es el karma. La señora Miller quería hablar de estándares. Así pues, vamos a tener una conversación muy seria y muy costosa sobre los estándares que exigimos a nuestros socios comerciales. La red se tejía, silenciosa y fuerte, y los molineros, completamente ajenos a ello, volaban directamente hacia ella. La semana siguiente fue una clase magistral de maniobras corporativas. En apariencia, todo transcurría con normalidad en Aura Airlines. Internamente, el equipo de Eleanor se movía con una eficiencia silenciosa y letal. Jessica, la jefa de seguridad, confirmó que David Chen estaba más que dispuesto a prestar declaración. Era un juez jubilado y quedó horrorizado por lo que había presenciado. Su testimonio escrito fue elocuente, preciso y absolutamente condenatorio. Se recuperó y limpió el audio de la cabina. La voz de Caroline Miller, estridente y cargada de veneno, fue captada con perfecta claridad. Su diatriba racista era ahora una prueba admisible. Mark, el abogado, encontró exactamente lo que buscaba. La cláusula 12B del contrato multimillonario con Miller Logistics era una cláusula ética estándar pero contundente. En ella se estipulaba que ambas partes y sus principales representantes debían actuar de manera que se mantuvieran los más altos estándares de conducta profesional y personal, y que no debían participar en ninguna actividad que pudiera desacreditar públicamente a la otra parte o comprometer la integridad de su marca. Caroline Miller, como esposa del director ejecutivo y viajera frecuente por cuenta corporativa, era sin duda una representante clave. Sus acciones constituyeron una flagrante violación de la cláusula 12B. La carta de despido fue redactada, impresa en papel bond grueso y colocada en una carpeta impecable de Aura Airlines. La reunión con Robert Miller estaba prevista para el miércoles a las 10 de la mañana. A su asistente se le informó que se trataba de una revisión final y una ceremonia de firma para celebrar la renovación de la alianza. Robert Miller, deseoso de asegurarse otros 5 años de negocios lucrativos, confirmó su asistencia de inmediato. Mencionó que su esposa, Caroline, podría acompañarlo, ya que a menudo se interesaba por sus cuentas más importantes. La asistente de Eleanor respondió amablemente que sería muy bienvenida. Era la pieza final perfecta del rompecabezas. En la mañana de la reunión, Eleanor Sutton era la viva imagen de la calma y el control. Llevaba un traje azul marino a medida, y su único adorno era un sencillo broche dorado con la forma del logotipo de Aura en la solapa. Entró en la sala de juntas principal una hora antes. Era una habitación enorme e imponente en el último piso de la Torre Aura, con una vista panorámica del horizonte de Chicago. Una pared era una lámina de vidrio. La mesa era una única pieza maciza de caoba pulida con capacidad para 30 personas. Hizo que su equipo la preparara no para una negociación, sino para una presentación. En la cabecera de la mesa donde ella se sentaba, había una sola carpeta. Frente a él, había 2 lugares preparados con botellas de agua sin gas, libretas y bolígrafos. La enorme pantalla de la pared estaba apagada, a la espera. A las 9:58 de la mañana, su asistente la llamó.
El señor y la señora Miller están aquí. Que pasen, dijo Eleanor con voz serena. Robert Miller era un hombre alto e imponente, de unos 60 años, con un apretón de manos propio de un político y una sonrisa fácil y segura. Él era la viva imagen del éxito. En su brazo iba Caroline, con aspecto triunfante. Llevaba otro traje caro. Esta, de un rojo vibrante y con una sonrisa engreída y autosatisfecha. Ella claramente lo veía como una vuelta de honor, una celebración del contrato que la importancia de su marido había asegurado. Escudriñó la opulenta sala de juntas con una mirada evaluadora, una mirada que decía, esta es una sala a la que pertenezco. No recordaba el rostro del director ejecutivo. Para ella, Eleanor no era más que otra figura corporativa anónima. Leonor. Fue un placer conocerte finalmente en persona. Robert bramó, estrechándole la mano con firmeza. Esta es mi esposa, Caroline. Es un placer, señora Miller, dijo Eleanor, con la mirada fija e inmóvil. Sus miradas se cruzaron con la de Caroline, y por una fracción de segundo, la sonrisa de Caroline vaciló. Había algo en la mirada fría y directa del director ejecutivo que resultaba vagamente familiar, inquietante. Pero ella lo desestimó. Ella estaba allí para ser celebrada, no para ser examinada minuciosamente. Por favor, tomen asiento, dijo Eleanor señalando las dos sillas. Se acomodaron, esperando una charla informal, tal vez una copa de champán para celebrar. En cambio, Eleanor permaneció de pie. Robert, Caroline, comenzó, llenando con su voz la habitación silenciosa. Gracias por venir. He convocado esta reunión para hablar sobre la renovación de su contrato. En Hora creemos que nuestras alianzas comerciales son precisamente eso, alianzas. Deben basarse en valores compartidos, profesionalismo, integridad y respeto mutuo. Robert asintió con entusiasmo. Absolutamente. No podría estar más de acuerdo. Miller Logistics ha sido un socio orgulloso de Aura durante años. Conozco la historia, continuó Eleanor, sin apartar la vista de Caroline. Por eso es tan importante que abordemos cualquier problema que pueda socavar esa base. Por ejemplo, la conducta de los representantes clave de nuestros socios. Esperamos que defiendan nuestros valores tanto en tierra como en el aire. Caroline se removió en su asiento, con un atisbo de molestia en el rostro. Esto ha sido una charla aburrida, no una celebración. Estoy segura de que la empresa de mi marido es ejemplar, dijo con desdén. No me refiero a la empresa de su marido, señora Miller, dijo Eleanor, bajando un tono de voz. Me refiero a usted. Robert Miller soltó una risa nerviosa. Lo siento, no entiendo. ¿Qué tiene que ver mi esposa con el contrato de logística? Eleanor no le respondió. Cogió un mando a distancia de la mesa y pulsó un botón. La enorme pantalla de la pared cobró vida con un parpadeo. Durante un instante se mostró el logotipo de Aura Airlines y después los detalles del vuelo. Vuelo 815 de Aura JFK LHR. Fecha: 10 de octubre de 2025. Caroline Miller se quedó paralizada. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por una expresión de horror creciente y la mandíbula desencajada. Su rostro palideció. Reconoció el número de vuelo. El miércoles pasado, afirmó Eleanor, con la voz ahora gélida. En este vuelo, una miembro de nuestra tripulación, María Rodríguez, presentó un informe de incidente de nivel 3 con respecto al comportamiento de una pasajera en el asiento 3C. Esa pasajera era usted, señora Miller. Un momento, comenzó Robert, levantándose de su asiento. Siéntese, señor Miller, ordenó Eleanor, y la absoluta autoridad de su voz lo hizo recostarse en su silla. El informe detalla una campaña de acoso e insultos dirigidos a otra pasajera, continuó Eleanor, clavando su mirada en Caroline, que parecía tener una fuerza física sobre ella. Una joven en el asiento 2A. ¿La recuerdas? Caroline no pudo hablar. Solo pudo mirar fijamente la pantalla,
con una sensación de pavor que le revolvía el estómago. «Déjame refrescarte la memoria», dijo Eleanor. Pulsó otro botón del mando a distancia. De repente, la impoluta sala de juntas se llenó con el sonido de la cabina del avión. Y luego la propia voz de Caroline, aguda y desagradable, amplificada por el sistema de sonido de alta tecnología. «Creo que esa joven podría estar en la cabina equivocada. Tal vez esté confundida. La economía está en segundo plano. Algún tipo de programa de acción afirmativa para la aerolínea. No puedo creer que Aura haya bajado sus estándares hasta este punto. Me siento amenazado. Quiero que la trasladen». El rostro de Robert Miller pasó de la confusión al shock, hasta quedar pálido como la ceniza. La miró fijamente como si nunca la hubiera visto antes. Caroline parecía a punto de vomitar. Eleanor dejó que el audio se reprodujera durante otros 30 segundos y luego pulsó el botón de silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Señora Miller, usted acosó a una niña», dijo Eleanor con voz baja pero devastadora. «La discriminó por motivos raciales. Mentiste sobre ella. Usted maltrató a mi tripulación de vuelo. Usted invocó la relación comercial de su esposo con nosotros como una amenaza. Ustedes violaron todas las normas de decencia que, como empresa y como seres humanos, apreciamos profundamente. Y al hacerlo, usted incumplió la cláusula 12B del contrato de su esposo». Deslizó la carpeta sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a Robert Miller. «Esta es una carta de rescisión de nuestro contrato de $80 millones con Miller Logistics. Con efecto inmediato. Rompemos todo vínculo». Robert miró la carpeta, luego a Eleanor, aturdido. «$80 millones. No puede ser. Solo fue una discusión en un avión. Mi esposa tuvo un mal día». La expresión de Eleanor permaneció impasible. «No fue un mal día, señor Miller. Fue una muestra de intolerancia y tiene consecuencias». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la situación los aplastara. Luego, para el golpe final, miró directamente a Caroline. «Usted exigió saber cómo esa joven consiguió su asiento», dijo Eleanor, con la voz cargada de una furia fría y justiciera que había contenido durante una semana. Cuestionó su derecho a estar allí. Quería saber quién era. Así que, déjeme decirles, tú. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos como llamas azules. La pasajera del asiento 2A, la chica a la que atormentaste durante 7 horas, era mi hija. Me llamo Eleanor Sutton. Soy la directora general de esta aerolínea, y estás en mi sala de juntas». Caroline lo comprendió todo. La directora general, la hija. La reunión educada que en realidad fue una ejecución. La magnitud catastrófica de su error de cálculo se abatió sobre ella. La mujer a la que había despedido, insultado e intentado desterrar era la hija de la persona más poderosa de la empresa. Caroline Miller abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Toda la arrogancia, toda la prepotencia, todo el veneno racista que había escupido se había desvanecido, reemplazado por el horror silencioso, profundo y absoluto de su propia ruina. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Robert Miller miró el rostro horrorizado de su esposa al implacable de Eleanor Sutton. El mundo entero acababa de tambalearse. El contrato, la piedra angular de los ingresos de su empresa, se había ido, no por un fracaso empresarial, sino por el prejuicio ciego de su esposa en un avión. «Eleanor, señorita Sutton, por favor», tartamudeó Robert. «Tiene que haber una manera de arreglar esto». Caroline se disculpó. «Dígale que lo siente», le dijo a su esposa, con la mirada suplicante. Caroline era una estatua, su rostro una máscara de horror, pálido e inexpresivo. Una disculpa parecía patética, ridículamente insuficiente ante semejante destrucción. ¿Qué podría decir? «Siento haber sido racista con su hija. Siento habernos costado $80 millones». Eleanor levantó una mano, silenciándolo.
No hay nada que arreglar, señor Miller. Esto no es una negociación. La decisión es definitiva. Nuestra sociedad ha terminado. Mi equipo de seguridad lo acompañará fuera del edificio. Pulsó un botón en su teléfono de escritorio. El despido no fue solo un golpe financiero. Fue una explosión. La noticia corrió como la pólvora en los sectores de la logística y la aviación. En 24 horas, la historia se había difundido. No los detalles del incidente racista, pero la sorprendente e inexplicable cancelación de un contrato importante. Aura Airlines simplemente declaró que Miller Logistics ya no cumplía con su estricto código de conducta para socios. La vaguedad resultó casi más condenatoria que la verdad. Los analistas del sector especularon sin control. Mala conducta financiera, infracciones de seguridad. Los rumores provocaron una caída en picado de las acciones de Miller Logistics. Los clientes se pusieron nerviosos. Los bancos cancelaron sus líneas de crédito. El imperio cuidadosamente construido por Robert Miller comenzó a desmoronarse. Las consecuencias personales fueron aún más brutales. Al regresar a casa después de la reunión, Robert finalmente estalló. Los años de aplacar el sentido de superioridad de su esposa, de disculpar sus pequeñas crueldades, habían terminado. Ahora la veía no como su compañera, sino como la artífice de su ruina. La pelea fue catastrófica. La culpó directamente de la destrucción del trabajo de su vida. Para Caroline, la humillación pública apenas comenzaba. Eleanor Sutton no tenía necesidad de filtrar la historia a la prensa. David Chen, el juez jubilado, sin embargo, sintió un deber cívico. Habló con un periodista. Caroline, al relatar el incidente que presenció en el vuelo 815 sin mencionar a la menor, Maya, describió una agresión verbal brutal y racista por parte de la esposa de un prominente empresario contra una joven negra. Elogió a la tripulación de Aura Airlines y confirmó que la aerolínea había tomado medidas decisivas. La historia se viralizó. Aunque el nombre de Caroline no se mencionó inicialmente, los detalles, el vuelo, la fecha y la conexión con la empresa de logística facilitaron que los usuarios de Internet ataran cabos. Pronto, su nombre y su foto estaban por todas partes. Se convirtió en una paria. La junta directiva de la organización benéfica de la que formaba parte le exigió su renuncia inmediata. El club de campo donde jugaba al tenis suspendió su membresía. Sus amigos dejaron de contestarle las llamadas. Cada vez que salía de casa, la recibían las miradas y los murmullos de quienes la reconocían como la pasajera racista. Su estatus social, lo que más valoraba, quedó destruido. Mientras tanto, en Oxford, Maya prosperaba. Había intentado olvidar el incidente, tal como su madre le había pedido. Se sumergió en la escritura, explorando las calles adoquinadas y nuevas amistades. Se sentía libre, inspirada y completamente ajena al drama corporativo que se desarrollaba en Chicago. Una semana después de la reunión, Eleanor voló a Londres para visitarla. Se sentaron en un pequeño café, con una suave lluvia empañando las ventanas. Eleanor finalmente le contó toda la historia de lo que les había sucedido a los Miller. Maya escuchó en silencio, con una compleja mezcla de emociones en el rostro. No había rastro de alegría ni triunfo, solo una sombría sensación de justicia. «Vaya», dijo en voz baja, «es mucho». «No lo hice por venganza, Maya», dijo Eleanor, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de su hija. «Lo hice por ti. Lo hice por cada persona que alguna vez se haya sentido menospreciada por ser quien es. Lo hice por mis empleados, para que sepan que siempre los apoyaré cuando hagan lo correcto. Y lo hice por nuestra empresa para demostrar que nuestros valores no son solo palabras en una declaración de misión. Son la esencia de lo que somos». Maya apretó la mano de su madre. «Lo sé, mamá. Entiendo. Gracias». En ese momento, vio a su madre no solo como su protectora, sino como una líder de inmensa fuerza e integridad. La lección quedó más clara que nunca.
El verdadero poder no consistía en gritar más fuerte ni en derribar a los demás. Se trataba de utilizar tu posición para defender lo que es correcto, proteger a los vulnerables y garantizar que la decencia y el respeto no sean solo ideales, sino requisitos. El karma que había golpeado a Caroline Miller no era ninguna fuerza mística. Fue la consecuencia directa e inevitable de un mundo que, lenta pero inexorablemente, estaba siendo moldeado por personas como su madre. Y eso le dio a Maya más esperanza que cualquier billete de primera clase. Esta historia es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones, especialmente aquellas nacidas de prejuicios y un sentimiento de tener derecho a todo, pueden tener consecuencias devastadoras que no podemos prever. Caroline Miller pensaba que simplemente estaba poniendo en su lugar a una adolescente problemática, pero en realidad estaba firmando la orden de demolición de su propia vida. Esto nos demuestra que el verdadero poder no reside en el traje caro que llevas puesto ni en las cuentas corporativas que manejas. Se trata de carácter, integridad y valentía para defender lo que es correcto. El mundo necesita más personas como Eleanor Sutton y la tripulación del Aura 815, que se niegan a dejar que el odio quede sin respuesta. Si esta historia te ha conmovido y crees que el karma y la rendición de cuentas son fuerzas que necesitamos en mayor medida en el mundo, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para más dramas de la vida real e historias de justicia. ¿Qué te pareció la respuesta de Eleanor? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo.